Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Ya te resumí el psicoanalista en un solo video, te dejo el link en la descripción porque lo que venimos a resumir aquí es Jaque al psicoanalista. Y una vez que hayas visto ambos resúmenes puedas leer con la memoria fresquecita El psicoanalista en la mira. Déjenme en los comentarios cómo creen que se va a llamar la cuarta parte. Porque ya se nos dice aquí atrás que esto va a ser una saga, no una trilogía. Y yo estoy seguro que la cosa va a ser tan predecible y tan ridícula que el título de la cuarta entrega va a estar aquí en los comentarios de este video mucho antes de que esta se publique. Vamos a adivinarlo, jueguenle ahí hasta con el texto predictivo si quieren. El psicoanalista límite, el psicoanalista psicópata, el psicoanalista indestructible, enroque al psicoanalista. No hay manera de que no le atinemos. Porque watchen nomás, cuando tú empiezas a leer Jaque al psicoanalista, se te dice que han pasado 5 años desde que terminó la primera novela, hasta que empieza Jaque al psicoanalista. Todo bien, pero cuando abres el psicoanalista en la mira, te viene un disque resumen de las primeras 2 novelas, y aquí dice que pasaron 10 años, no 5 como te dicen en Jaque al psicoanalista. Resumen honesto se va a llamar este video porque el de aquí está mal. Yo leí las 2 novelas pasadas cuando salieron y tengo otros datos. A diferencia de ti, yo sí leí tus pinches novelas, pinche Catsi. Todavía ni empiezo a resumir y ya se me nota el corajillo que le traigo a Jaque al psicoanalista. A diferencia de como hice con la primera novela, aquí sí nos vamos a ir capítulo por capítulo. Vamos a repasar todos los capítulos de esa abominación. Ese libro va a estar largo esto. Tráete algo rico de tomar o de comer o de beber porque tu dosis comienza ya mismo. Que me vengo dando cuenta que estas 2 obras que están viendo aquí, supuestamente continuación una de la otra, se contradicen de un modo garrafal. Hay un error ahí tremendísimo. Katzenbach ni siquiera leyó su primera novela antes de escribir la segunda. Al final del psicoanalista dejamos a Ricky triunfando como los grandes, todo un crack que infundía miedo y paranoia en sus anteriores verdugos luego de herir casi de muerte a su principal enemigo. Era el adversario incansable, el hombre que volvió de la muerte, el Keanu Reeves de la literatura. Pero, como las vacaciones, los días libres y los orgasmos, su dicha duró poco. Tenía la misma pesadilla una y otra vez a lo largo de las semanas. Una pesadilla que distorsionaba la realidad ocurrida en aquel último encuentro con Rumpelstiltskin, y aunque esta duraba muy pocos segundos, Ricky odiaba cada uno de ellos. Se soñaba a sí mismo oculto en las ruinas carbonizadas de su casa de veraneo en Cape Cod, con una arma semiautomática cargada en la mano, a la espera de que el asesino que le escribió aquella carta que decía «Suicídese, doctor», apareciera. Y así lo hacía. El asesino aparecía maniobrando en la penumbra de las ruinas carbonizadas, y cuando Ricky se encaraba con él, el sueño perdía todo contacto con lo que había ocurrido en la realidad. La visión se le tornaba borrosa y el asesino se camuflaba con la oscuridad. El gatillo del arma se atascaba. Por más que Ricky apretara el dedo, no lograba disparar, y entonces, desafiando todas las leyes de lo real, el arma se le desintegraba en la mano hasta desaparecerse del todo, dejándolo desprotegido. Ricky chillaba, incrédulo e impotente. «Eso no está bien, no es así como pasó». Pero su grito quedaba silenciado por el disparo del asesino, y de repente Ricky podía verse a sí mismo como si estuviera fuera de su cuerpo. Observaba horrorizado cómo la bala le atravesaba el corazón y veía la sangre de su vida pasada escurriéndose por el suelo. Entonces, y solo entonces, el psicoanalista despertaba a la realidad. 5 años después, Ricky seguía teniendo aquella pesadilla. Pero las secuelas de vencer a un villano de la talla de Rumpelstiltskin iban más allá de tener malos sueños. La sombra de sus miedos se extendía hasta los hábitos de su día a día, y el autor lo plasma muy bien al ponernos a Ricky a bordo de un avión, a la par que nos explica cómo la simple turbulencia
esas sacudidas imposibles de evitar durante un vuelo, bastaban para poner a Ricky en un estado de pánico absoluto, creyendo que los pilotos perdieron el control del avión y repitiéndose en su mente que la turbulencia era normal y que no había nada de qué preocuparse, pero sin dejar de sentir las palmas sudorosas y el pulso acelerado. Ahora Ricky vivía en un estado de ansiedad permanente, siempre alerta, siempre en pánico. El avión se dirigía a Washington, donde Ricky daría una charla sobre los trastornos de estrés postraumático que afectaban a los jóvenes supervivientes del huracán Katrina, así como de los estragos subsecuentes en Nueva Orleans. Dato importantísimo, porque al mencionar Katzenbach esta tragedia del huracán Katrina que ocurrió en agosto del año 2005, nos recuerda que Jaque sucede solo 5 años después de su novela predecesora, es decir, que aunque se publicó en 2018, las Ricky-aventuras de Jaque tienen lugar durante el año 2007. Citando el libro, Katzenbach dice: la tormenta se había desatado poco tiempo después de que recuperara su identidad, dejando en claro que fue hasta 3 años después de el psicoanalista que Ricky recuperó su nombre, Frederick Starks. Lo que no se explica nunca en toda la puta novela es cómo mierdas le hizo para recuperar su nombre cuando en El psicoanalista el suicidio de Frederick Starks apareció en la portada de los periódicos más importantes de Nueva York, sin mencionar que además del nombre Ricky había perdido su consulta, su reputación, sus finanzas y hasta su casa. Chíngate esa, ¿cómo vergas te vuelves a llamar igual en el mismo país sin pasar por un juicio civil que avale ante la ley que eres el mismo cabrón y no otro güey que quiso estudiar psicología y no pudo? Pero en fin, no nos decepcionemos tan rápido, que esta es solo la primera de muchas incoherencias que vamos a encontrar a lo largo del libro. Volviendo a las turbulencias que tenían a Ricky todo pinche tenso en el avión, recordemos que el hobby favorito de John Katzenbach es torturar a Ricky. Así que en pleno vuelo a un pinche gordo se le ocurrió tener un infarto y caerse inconsciente entre espasmos y convulsiones. Para joder más el asunto, Ricky y una estudiante de medicina eran lo más cercano a un doctor que viajaba a bordo de aquel avión. Entre ambos se las arreglaron para aplicarle RCP al gordito y mantenerlo vivo hasta que el avión consiguió aterrizar de emergencia. Así de chingones, mi Ricky, soy la verga Starks. La novela ni siquiera ha empezado, vamos en el prólogo, o sea, ni al capítulo 1 hemos entrado y este crack ya está salvando el día. ¿Qué sigue? ¿Que detenga un terremoto besando la tierra? ¿Que orine en el Amazonas para apagar el fuego y que toda la vegetación vuelva a crecer? ¿Que rompa la cuarta pared en sus novelas y le mande un beso a las lectoras para que al fin Katzenbach pueda tener un final bueno? Es un Avenger en potencia este señor. Para prueba, lo que le ocurrió al gordito salvado por Ricky. Una vez que se hubo alejado de la divina presencia de este ser de luz llamado Frederick Starks, murió en la ambulancia. El avión de Ricky despegó 1 hora después de dejar al gordito, viéndose envuelto en más turbulencia y deslices aéreos, y nuestro psicoanalista volvió a su ansiedad, a su miedo, al pánico. Solo que ahora las imágenes que veía en su mente se fundían entre las pesadillas de su casa de veraneo, el gordo convulsionándose en el pasillo del avión y Tarik. Tarik es un paciente suyo muerto hace poco. Ay, cosita hermosa, si supieras la que te espera, mijo. Tus problemas no han hecho más que empezar, cabrón. El Rumpelstiltskin te va a poner en jaque en el siguiente capítulo y tú ahí todo preocupado por la turbulencia y el gordito ese. Capítulo 1. La vida de Frederick Starks era casi la misma que la que alguna vez tuvo en su vieja consulta en la ciudad de Nueva York. Ahora se había instalado en Miami, en una consulta más pequeña, y solo atendía a pacientes muy adinerados, lo que le dejaba horas libres suficientes para trabajar como voluntario en el ala de psiquiatría de un hospital y dedicarse a su nuevo hobby: tratar pacientes con trastorno de estrés postraumático. A veces hasta acudía a lugares como Nueva Orleans tras el huracán Katrina o Haití tras el terremoto, con tal de echar una mano a las víctimas. Ricky pasó su 5º cumpleaños desde que muriera y resucitara en su consulta, oyendo palabrotas y quejas de sus pacientes, de los cuales, haciendo un paralelismo con el primer capítulo del psicoanalista, se nombra solamente al último, una tal señora Heath de 87 años. No pierdan de vista las menciones de esta viejecita, son importantes. Y por importantes me refiero a que son el truco de un escritor barato cociéndose a fuego lento. Tan importantes que el primer
diálogo de la novela se lo lleva ella. Es aquí donde podemos conocer a esta anciana, saber que está próxima a morir por una enfermedad del corazón y muy decepcionada de sus familiares, porque ellos solo parecen estar interesados en la herencia que les va a dejar, o sea que la doña tiene varo pues. No está de más mencionar su actitud ante la vida. La señora Heath es pícara, risueña, parece muy sana y alegre a pesar de su enfermedad y además destaca en la mente de Ricky porque es la única paciente que se comporta como una amiga. Cuando la señora Heath se va, Ricky se sienta tras su escritorio, coge un talenario de cheques y empieza a hacer varios donativos. Uno para una institución de pacientes con cáncer, porque recordemos que fue esta enfermedad la que le arrebató a su esposa. Otro a pacientes en un hospital psiquiátrico por su carrera. Y un último cheque para una empresa que criaba y cuidaba perros callejeros. Este último cheque lo firma a nombre de Tyson, escribiendo en el talón que es de parte de Virgil, Merlin y el señor R. Hacía estos donativos 2 veces al año, en el aniversario luctuoso de su mujer y en el aniversario no luctuoso de cuando lo iban a matar y se la pelaron. Lo que nos deja claro que Ricky sigue teniendo muy presentes en su día a día los sucesos ocurridos media década atrás. Además, todavía guardaba un revólver Magnum 357 en su mesita de noche, totalmente cargado y listo para disparar plomo. Luego de preparar los donativos, se puso unos pantalones cortos, se montó en su carísima bicicleta de montaña y echó a pedalear rumbo al parque donde salía a correr para mantenerse en forma. Dejó encadenada su bicicleta para que nadie se la robara. Se colocó los audífonos y comenzó a trotar al ritmo del rock and roll que sonaba en su iPod, porque en 2007 no había Spotify y los fresas que querían música debían comprarse un iPod. Los jodidos teníamos un reproductor MP3 y bajábamos las rolas del Ares. Pues tómala, que luego de correr Ricky se encontró con que le habían robado su bici y como en 2007 tampoco había Uber, se tuvo que ir caminando. Mientras caminaba, todo emputado por su bici perdida, llegó al hospital psiquiátrico donde fungía como voluntario. Se encontró allí con un paciente suyo de la sala de psiquiatría llamado Charlie, un joven adulto que escucha voces y que pronto se volverá indispensable para la trama. Luego de que Charlie le jurara y perjurara a Ricky por todos los dioses que no estaba escuchando voces en ese momento, como cierto pajarillo que ustedes conocen, Ricky le pidió que si algún día salía del psiquiátrico fuera a visitarlo 2 veces a la semana para seguirlo ayudando con sus alucinaciones. Cuando Ricky volvió a su casa del hospital ya era de noche, estaba tan oscuro que al entrar tuvo que buscar a tientas el interruptor de la luz y al encenderlo, cuando las luces iluminaron la estancia, se llevó una desagradable sorpresa que todos estábamos esperando desde la página 1. No le habían cortado la luz, sino que el señor R estaba sentado en su sillón apuntándole con su propia Magnum 357. Ricky no pudo reaccionar, quedó paralizado y con los labios cosidos por el miedo mientras su enemigo le decía: no retroceda, doctor, pase. ¿Recuerda qué día es hoy? Es nuestro aniversario. Es el día en que me dejó morir. O pensó que me había matado lo suficiente para sentirse a salvo, ¿verdad? Pues no lo está. Capítulo 2. Ricky y el señor R intercambiaron diálogos chingones que nos llenan de emoción durante 6 páginas. Luego, el señor R le exige a Ricky que encienda la computadora y le entrega un CD-ROM. Ricky lo coloca en la PC y aparece una pantalla que según la descripción es muy similar a esta que están viendo. Un par de actores en un escenario interpretando una escena. Cuando Ricky presiona play, la escena cobra vida y reconoce a la actriz al instante. Se trata de Virgil, que, metida en su papel, le dice al hombre de la silla: tienes 10 segundos. Y hacía la cuenta mientras movía el cañón de la pistola, amenazándolo. 1, 2, 3. Pero entonces, interrumpiendo de golpe a los actores en la pantalla, sonaba una voz varonil tras bambalinas que gritaba: mata a tu hermano, es la única forma de salvarte. El actor de la silla parecía confundido y la hermosa Virgil parecía estar en pánico. Definitivamente aquel diálogo no estaba en el guión. Nadie en el teatro pudo encontrar al hombre que gritó aquellas palabras.
El video se cortó de pronto con una pantalla negra de 30 segundos. Después apareció un segundo video con una toma principal muy similar a esta. Una bonita casa estilo Tudor en una calle poblada de árboles, de la cual salía un niño pequeño para abordar una camioneta y después se leían las siguientes palabras: Mark, hijo, no pierdas el autobús. Después 10 segundos de pantalla en negro. Volvemos a la imagen anterior de la casa y salía una mujer atractiva acompañada de una niña de la misma edad que el niño del video anterior. Ambas mujeres abordaban un coche y la cámara las siguió. 30 segundos después, la cámara enfocaba de nuevo la casa donde ahora salía el hombre al que Ricky había conocido como Merlin, el abogado, que abandonaba la casa en otro coche. Otro pantallazo negro de 10 segundos y ahora la toma estaba dentro de la casa. Pronto la cámara empezó a moverse por diversos rincones, haciendo una especie de tour por la vivienda. No tardó en llegar a las recámaras de los niños y enfocarse en una colección de peluches, haciendo un especial encuadre en un oso Paddington. De repente, una mano enguantada tomaba al oso del cuello y lo retorcía hasta sacarle algo de relleno para finalmente apuñalarlo con un cuchillo. Terminan los videos macabros. El señor R le explica a Ricky que la música clásica que suena de fondo en los videos es de Franz Schubert, un músico austriaco de la época del romanticismo, el cual has estado escuchando en los últimos minutos. Aún apuntándole a Ricky con la pistola, el señor R le pide que interprete los videos. El experto en asesinatos necesitaba respuestas del experto en emociones. Como lo estaban amenazando con un arma, no era como que Ricky pudiera decir que no. Así que tuvo que aplicar sus conocimientos del psicoanálisis y elaborar un perfil de la persona que grabó los videos, deduciendo cosas como que el hombre tras ellos era muy planificador, que el objetivo de su ira era Merlin y no el señor R, y destacó que había que tener mucha ira acumulada para, entre todos los peluches de la habitación, seleccionar al oso Paddington, estrangularlo y destriparlo en lugar de apuñalar las almohadas de la cama o cualquier otro de los objetos. El señor R reviró que la muerte era un juego que él había jugado varias veces y que el único que había sido capaz de superarlo jugándolo había sido Ricky, y desde luego no estaba dispuesto a perder una segunda vez. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó Ricky. Lo mismo que todos los que vienen aquí, doctor. Tu ayuda, reviró el señor R. ¿Y si me niego? No lo harás. Tú dices no y yo respondo Vank. O mejor aún, me marcho y te mato cuando me plazca, mañana, la semana que viene o el mes que viene. Vas a ayudarme, Ricky, porque además, cuando hagas esto por mí, nuestras cuentas quedarán saldadas. Tú sigues tu camino y yo el mío. Luego de que Ricky no le respondiera por varios segundos, el señor R tomó su silencio como un sí y se marchó de ahí, dejándolo solo, diciéndole que pronto volverían a estar en contacto. Y aquí fue donde la novela me empezó a oler muy, muy mal, porque si el señor R quería matar a Ricky, tuvo todo este capítulo para hacerlo sin que nada se lo impidiera. Lo había agarrado desprevenido, con la guardia baja, y tenía un silenciador en la pistola para no alertar a los vecinos. La escena estaba puestísima para que cumpliera su verdadero objetivo. ¿Y cuál es la excusa que nos dan para no matarlo? Ah, claro, el señor R necesita la ayuda de Ricky, a quien no pudo vencer en el pasado, para encontrar otro güey que tampoco puede vencer en el presente. O sea, guacha, Ricky, así está el pedo, güey. Te quise matar antes y me la peleé. Te puedo matar ahorita, güey, pero no lo voy a hacer para que me brinques paro. Ya me voy, no le vas a decir a nadie, puto, que si le dices a alguien se va a la mierda la trama del libro y Katzenbach ya no vende. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ya le iba a hablar al FBI, no mames. Lo que te digo, pues. No, pues ya sabes, R, ahí estamos. Cualquier cosa me marcas y en chinga me lanzo. Ya dijo, canijo. O sea, ¿qué pedo, Katzenbach? ¿Acaso crees que tus lectores estamos pendejos? Bueno, a lo mejor y sí un poquito, porque cuando saques otro libro ahí voy a estar haciendo fila para comprarlo. Pero no chingues, Kat, sí disimula tantito de perdida ahí, que se vea que te medio esforzaste con el argumento. Digo, hasta donde sé, eres escritor y de suspenso, no más digo.
Capítulo 3. Luego de mucho pensárselo, Ricky dedujo que aunque huyera de Miami, el señor R volvería a encontrarlo, así que levantó su revólver del suelo y tomó la decisión más inteligente del mundo. Alcanzó al señor R y le disparó 6 balas en la cara. Mentira. Ricky tomó la decisión más pendeja del mundo. Dobló las manitas para ayudar a su enemigo y al día siguiente iba rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo con destino a Nueva York para encontrarse con Virgil y Merlin. Ay, debería venir una advertencia en la portada del libro donde diga que la inteligencia de los personajes funciona como mejor convenga a la trama. Capítulo 4. Ricky pasó todo el vuelo leyendo y releyendo la obra que Virgil estaba ensayando en aquel video, La muerte y la doncella, una obra que iba sobre la venganza y que a Virgil le quedaba como anillo al dedo. Cuando aterrizó en la gran ciudad se fue directo al Hotel Algonquin, donde le dieron una habitación en el 6º piso y allí logró dormir 2 horas. Cuando despertó de su siesta, había llegado el momento de encontrarse con Virgil, quien previamente le había dado su dirección. Virgil vivía en un piso de un edificio con 4 plantas. Al llegar, Ricky tocó el timbre con la etiqueta de nombre Tyson y recordó a su vieja paciente, Clary Tyson, la madre de los 3 hermanos, aquella mujer a la que no pudo ayudar en el pasado. Aquella mujer que terminó siendo asesinada por un novio drogadicto y... ¿What the fuck? ¿Asesinada? Sí, Hacker psicoanalista, capítulo 4, página 61. Virgil era la única de los 3 hijos que había adoptado el apellido de la madre asesinada. Más abajito, en el mismo párrafo, dice: la asesinó su novio maltratador y drogadicto. Ay, el pedo con esto es que si agarramos la primera novela, la abrimos en el capítulo 18, justo en la página 213, hablando de la misma mujer, Katzenbach escribe: Clary Tyson se había ahorcado en el cuarto de baño de su casa con un cinturón. Más adelante, en la página 214, el autor añade: el suicidio de Clary Tyson tuvo que ser el momento fundamental en la vida de esos 3 niños. Es una gran contradicción. ¡Qué vergas, Katsi! Tengo un puto canal en tu honor. En fin, que alguien le avise a John Katzenbach que para escribir una secuela hay que releer la primera parte. No estamos hablando de un errorcito menor, sino de una diferencia que lo cambia todo. Porque si Clary Tyson se suicidó, como dice en el psicoanalista, Ricky Starks es el blanco perfecto para la ira de los 3 hermanos, porque al haber sido su psiquiatra y no haber previsto tendencias suicidas en su depresión, les falló de un modo imperdonable, y en la mente de un psicópata como el señor R, el psiquiatra de su madre tenía que pagar por ese error que les jodió la vida. Pero si nos quedamos con la versión de Jaque, donde el asesino se lleva toda la culpa y todos los deseos de venganza se dirigirían hacia él, y Ricky Starks no tendría por qué ser parte de esta historia. Ay, Katsi, bebé, ya no eres mi Katsi. A partir de ahora y lo que resta de este resumen serás el pinche Katsi, para que se te quite. Pero bueno, el show debe continuar. Ricky subió a verla, a la Virgil. Habían pasado 5 años, pero seguía igual de hermosa que la primera novela. Como si nos hiciera falta más decepciones. Ya no se le vuelve a encuerar y pasan el rato hablando y tomando cafecito hasta que llega Merlin. Ni bien entró el abogado en la sala de su hermana, puso en manifiesto su desdén por el Dr. Starks. No quiero su ayuda. El Dr. Starks es tóxico, infeccioso, una enfermedad. Debería estar muerto. Debería largarse. Si me voy ahora, reviró Ricky, no volverán a verme nunca. Esa es la idea, acotó el abogado. Y el hombre que rasgó a ese oso Paddington en el cuarto de tu hijo seguirá acechándolos y uno de ustedes morirá, sin mencionar que me arriesgaré a enfurecer a tu hermano. Trabajar en equipo parecía ser, para los 3, ya no la mejor opción, sino la única. No les quedó más remedio que sentarse y tratar de dilucidar quién, de los cientos de enemigos que un abogado como Mark Thomas, alias Merlin, podría querer verlo muerto. Y aunque no lo dijo en serio, yo amé el siguiente diálogo de nuestro querido Ricky,
pues le dio a Merlín una cucharada de su propia medicina diciéndole: ¿por qué no nos facilitas las cosas si te suicidas? Así Virgil se puede ir a su ensayo y yo puedo volver a casa. Capítulo 5. El psicoanalista y el abogado quedaron en verse al día siguiente, por lo que Ricky volvió a su hotel, donde luego de tomar una ducha recibió una llamada inesperada que no alcanzó a responder, pero sí alcanzó a escuchar el mórbido mensaje que le dejaron. Hola, Dr. Starks. ¿Por qué se pondría una persona cuerda entre un cazador y su presa? Creo que tendríamos que hablar pronto sobre este error suyo. Considérelo como un primer aviso. Válgame la chingada, pensó Ricky. Pues ahora, además de los del señor R, tenía encima los ojos de Jack el Destripador del oso Paddington. Capítulo 6. El Ricky y el Merlín se encontraron en el Club Yale. Este segundo sacó un sobre con la información de 3 sujetos que podrían ser el güey que envió el CD con los videos, y Ricky se los llevó a su hotel. El profe Merlín le dejó tarea. Tenía que psicoanalizar los perfiles de las 3 personas para deducir quién podría ser el acosador de su familia. Al llegar a su hotel, Ricky se encontró con la sorpresa de que Jack el Destripador del oso Paddington le había dejado un paquete con un teléfono desechable y la siguiente nota. Mediodía. Hoy. ¿Quién es usted, doctor? El teléfono tiene programado el número correcto. Capítulo 7. Un minuto antes del mediodía, el teléfono sonó sin que Ricky alcanzara a marcar el número del que se hacía mención en la nota. A través de la voz y el modo de hablar, Ricky dedujo algunas cosas sobre su nuevo amigo, Jack el Destripador del oso Paddington, al cual, para agilizar la narrativa, a partir de ahora llamaremos simplemente Jack. Jack era educado, frío, arrogante y seguro. No había un solo atisbo de miedo o preocupación en su voz. Váyase, le dijo Jack por teléfono. no se meta en medio. El medio es siempre un mal sitio donde no pasa nada bueno. Váyase corriendo antes de quedarse atrapado. ¿Por qué quiere matarlos?, preguntó Ricky, refiriéndose a los hermanos del señor R. He agotado todas las demás opciones. Fue la respuesta de Jack. Siempre hay alternativas, reviró Ricky. No en esta situación. Va a ser la muerte. Una muerte fea, mala, dolorosa, brusca y sangrienta. La charla se prolonga mucho, bla bla bla, guachua, guachua, hasta que Ricky da con una pregunta que sí es relevante para la trama. ¿Por qué el oso Paddington?, preguntó refiriéndose al peluche desgarrado en el video. La respuesta de Jack fue importantísima, tanto así que a estas alturas me estaba arrepintiendo de no haber leído el cuento del oso antes de leer Jaque. Jack dijo: Porque el oso Paddington estaba perdido, abandonado, y luego lo encontraron. Gracias por el spoiler de un oso llamado Paddington, pinche Catsi. Yo no soy distinto. Estaba perdido y ahora me habré encontrado por completo cuando el abogado muera. Las intenciones de Jack estaban claras como el agua. Estaba dispuesto a acabar con sus enemigos y con todo aquel que se interpusiera. ¡Qué buena forma de atormentar al protagonista! Lo tienes en jaque, entre 2 enemigos que irán hasta las últimas consecuencias para matarse entre ellos. ¿Qué puede arruinar esta trama tan buena? Sigamos leyendo para averiguarlo. Capítulo 8. Ricky pasó a examinar el sobre con archivos que Merlín le había entregado en el club. Contenía 3 casos. El primero era sobre una industria química a la que Merlín había defendido luego de que se le acusara por verter residuos tóxicos en un río y enfermar a muchos granjeros. Jack hablaba como todo un erudito, no como un granjero. Descartado. Caso número 2. Un fraude por una empresa aseguradora en la que gente muy rica había perdido millones de dólares. Jack no solo había hablado de matar a Merlín de una manera horrible, sino también de arremeter contra los inocentes, como Virgil y la familia del abogado. Eso implicaba un problema mucho más serio que una cuenta bancaria dañada. Caso número 3. Totalmente distinto a los 2 anteriores. Merlín había formado parte de la defensa en un caso de violación que terminó en homicidio. La víctima, una niña de 13 años, que luego de ser abusada fue estrangulada y apuñalada, como el oso Paddington del video.
Los hechos apuntaban a un único culpable, un farmacéutico divorciado que parecía ser sospechoso de todo lo ocurrido, pero Merlín y su defensa incansable consiguieron desechar todas las pruebas, desestimaron cada evidencia con la que se pretendía condenar al farmacéutico y al final fue declarado inocente. Eso sí que despertaba furias asesinas en cualquier allegado de la víctima. Y como Katzenbach no puede terminar un capítulo sin un cliffhanger para que nos den ganas de leer el que sigue, el teléfono de la habitación de Ricky sonó. Tenía una llamada de Virgil. ¿Ricky? Preguntó mi rubia preciosa con voz de sirena y rasgos cincelados por los dioses. Sí, contestó el otro. ¿El rompecabezas? He recibido otra pieza. Tengo miedo. Capítulo 9. Antes de reunirse con Virgil, Ricky tomó el teléfono y llamó a sus pacientes de Miami para avisarles que estaba en medio de una Ricky aventura y no podría atenderlos hasta nuevo aviso. Casi todos se emputaron, le mentaron su madre y colgaron. Todos excepto aquellos dos a los que conocimos en el primer capítulo, Charlie y la señora Heath. Esta última, además de mostrarse comprensiva, preguntó si había algo que ella pudiera hacer para ayudar a Ricky. Aún no, doña, Pérez, el final del libro. Llegada la hora, Virgil y Ricky se encontraron en la estación del metro. Estoy bastante segura que alguien me sigue, dijo ella antes de que Ricky pudiera preguntar qué había recibido de Jack. Luego de un silencio tenso, la rubia añadió. Muy bien, doctor. Esto es lo que quiero que hagas. Y le dio un montón de instrucciones a Ricky para que se moviera por la ciudad de un punto a otro, yendo y viniendo, y despistar así a quien fuera que pudiera estarlo siguiendo. Yo haré más o menos lo mismo, pero en dirección contraria, y al final acabaré en el mismo sitio para encontrarme contigo. Entonces hablaremos. Se separaron y una hora después volvieron a encontrarse en un punto distinto de la ciudad, en una plaza, donde había muchas parejas de hombres sentados jugando ajedrez al aire libre y donde Virgil le entregó un paquetito a Ricky. Me lo dejaron en el teatro, dijo la rubia que entregó el pack. ¿Te lo dejaron? ¿Quién?, preguntó Ricky. Un servicio de mensajería, no sé cuál. ¿Lo has mirado? Míralo tú y dime qué hacer, respondió Virgil a la par que sacaba un CD del paquete para que Ricky se lo quedara. Al parecer contenía un video. Después, señalando a las parejas que jugaban ajedrez, Virgil añadió. Mira hacia tu izquierda, mesa número 7. El señor R esperaba pacientemente en la mesa número 7. Cuando Ricky llegó a su encuentro, el asesino le dijo. Hola, doctor. ¿Tiene tiempo para una jugada? Sin esperar respuesta, refiriéndose a las piezas, añadió. ¿Qué prefiere? ¿Blancas o negras? Capítulo 10. Negras, respondió Ricky sentándose frente al asesino, quien colocó las piezas, tocó el reloj de madera y movió un peón. No llevaban ni un minuto jugando cuando el señor R dijo, jaque mate. No me gusta este juego. ¿Prefieres otros juegos? ¿Qué tal el juego del asesinato? ¿Te ha dado mi hermana el último regalo? Sí. Es intrigante. Casi lo admiro. ¿Lo admiras? Ese hombre sabe alterar las emociones a un nivel íntimo. De un asesino a otro, es algo que respeto. Luego de una pausa, el señor R añadió. ¿Has estudiado los 3 casos que te dio mi hermano? Sí. ¿Ves alguna solución a nuestro problema? Todavía no. Creo que se está acabando el tiempo. Apúrate, Ricky. A lo mejor hay algo en esta última entrega que te oriente en la dirección adecuada. Cuento con ello. Yo decía Ricky, pero el señor R no lo dejó terminar. Este es tu único trabajo. No fracases. Sálvalos. Y sálvate. Todavía estoy preparando un perfil. Muy bien. Eso es útil. El video debería ayudarte. Lo estoy intentando. Intenta mejor. Y no tardes. Cada minuto nos pone en peligro a todos. Tic-tac. El tiempo corre. Así que apúrate. Ricky permaneció largo rato sentado luego de que el señor R se levantara y se fuera. Finalmente tomó el CD que le había entregado a Virgil y se fue a su hotel para mirarlo. Capítulo 11. La simple pantalla inicial del video que Virgil recibió servía para poner los nervios de punta sin reproducirlo. Decía, preparado especialmente para ti. Fecha innecesaria. Hora innecesaria. Lugar, mucho más cerca de lo que crees.
Ricky reprodujo el video. No se veía nada, pero se oían notas de guitarra de fondo. Subió el volumen hasta que comenzó a escuchar los acordes de una conocida canción de los 70s, American Pie de Don McLean, cantada por una joven. La misma canción que estás escuchando en este momento, solo que en su versión original porque el copyright me vale madre. Mientras la canción sonaba de fondo, apareció en la pantalla un desfile de tumbas. La cámara se movía por un cementerio hasta llegar a una tumba vacía, donde la joven que estaba cantando sostenía en cada mano una fotografía. En la derecha llevaba una de Merlín y en la izquierda una de Virgil, como decidiendo cuál de los dos debería ser enterrado primero. Parecía estarle cantando a las imágenes, repitiendo una y otra vez la línea de la canción donde decía que aquel era el día en que iban a morir. Finalmente las fotografías caían al fondo de la tumba y encima de ellas era arrojada una serpiente venenosa que después era pinchada con un pico hasta hacerla derramar sangre sobre las fotos de los hermanos. La imagen se cortaba para enfocar una lápida con la siguiente inscripción puesta sobre una cartulina. ¿Qué nombre pondremos aquí? Nacimiento, ya conoces las fechas. Muerte, muy pronto. Éxodo 21:13. Ricky apartó la computadora para sacar la Biblia del cajón y buscar el versículo en mención, que decía: entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Capítulo 12. Jack había sido estúpido al mostrar esa serpiente en el video que envió a Virgil, porque al principio del capítulo 12, Ricky ya estaba googleando información sobre los escasos lugares de Estados Unidos donde ese tipo de serpientes podían vivir. Encontró que el estado de Alabama, al sureste de Estados Unidos, era uno de ellos, y Alabama era también el estado donde habían tenido lugar los hechos del caso 3 en la carpeta que Merlín le había entregado. Así es, señores, tenemos de vuelta al Ricky listo. Llamó a Virgil para avisarle que se iba de Nueva York y que pronto estaría en contacto. Al final del capítulo 12, Ricky Holmes ya abordaba un taxi con mochila al hombro para largarse al estado de Alabama en busca de respuestas. Capítulo 13. Ricky tomó un vuelo a Nueva Orleans y allí rentó un coche para conducir hasta Alabama. Al llegar se registró en un pequeño motel en el que el recepcionista se prestó a una plática casual mientras le entregaba la llave de su habitación. Ricky aprovechó para mencionar el caso de la adolescente asesinada cuyo supuesto verdugo y asesino había sido encontrado inocente. El recepcionista asintió diciendo: ese es el caso de Jimmy Conway y la pequeña Julia. Y ahora Ricky Holmes tenía dos nombres para iniciar su búsqueda. Capítulo 14. Ricky se mandó a hacer tarjetas de presentación donde se hacía pasar por productor de documentales para televisión. Así sería más fácil obtener información a la hora de empezar a hacer preguntas. Le parecía muy simple porque todos en Alabama parecían saber sobre el caso de Jimmy Conway. Una niña había sido violada y asesinada. El que la mató fue declarado inocente. ¿Tenía la víctima un hermano mayor, un padre compulsivo o un tío psicópata? ¿Quién de su círculo íntimo podría haberse convertido en Jack? Una bibliotecaria le facilitó el acceso a todos los periódicos donde se mencionaba el caso de Jimmy Conway. Ricky descubrió dos cosas importantes: el lugar de los hechos, es decir, la ubicación exacta donde encontraron el cadáver de la niña, y no menos importante, la extraña y accidental muerte que había sufrido el farmacéutico Jimmy Conway a bordo de su coche. Ricky no tenía dudas de que esta muerte pudo haber sido más provocada que accidental. Capítulo 15. Llegó a la funeraria que se había hecho cargo del cuerpo de Jimmy. Consiguió la ubicación donde sus cenizas fueron esparcidas. Al visitar el lugar, notó que era el mismo cementerio que aparecía en el video que Virgil recibió. A 5 kilómetros del cementerio estaba el pantano donde habían encontrado el cadáver de Julia, la niña asesinada. Ya estaba en el pantano, en busca de más pistas, cuando dos inspectores lo sorprendieron diciéndole: ¿así que tiene preguntas sobre nuestro Jimmy y la niña a la que asesinó? Capítulo 16. Cuéntenos, ¿qué hace exactamente aquí preguntando por Jimmy Conway?, preguntó uno de los agentes. Ambos se veían muy molestos por el hecho de que Ricky estuviera haciendo preguntas sobre el caso, y Ricky Holmes
Dejó de ser Ricky Holmes y volvió a ser Ricky, inteligencia sometida a lo que convenga a la trama, Starks, porque en vez de contar todo y unir recursos con la policía de Alabama, de la que el señor R no sabía nada, optó por seguir con su fachada de productor de documentales televisivos y los inspectores le recomendaron a Ricky que se largara de una puta vez de allí, que buscara documentar otro homicidio en otro estado, que no se metiera en lo que no le importara, que las consecuencias por buscar en Alabama podrían serle muy desastrosas. Luego de amenazarlo, los agentes se fueron del pantano y el teléfono desechable que Jack le había enviado al hotel en Nueva York empezó a sonar. ¿En dónde está, doctor? Preguntó Jack luego de que Ricky contestara. Bueno, ya no estoy en Nueva York, ni tampoco estoy en casa. Así pues, ¿en dónde está, doctor? En un lugar donde creo poder averiguar quién es usted, reviró Ricky. Adelante, hágalo lo mejor que pueda. Pregunte por Jack aquí y allá. Pero en serio, ¿no tiene la sensación de que lo averiguará un segundo o dos demasiado tarde para poder hacer algo con lo que descubra? Luego de un prolongado silencio, Jack añadió. Por cierto, hace calor allá abajo, en el pantano. ¿Verdad, doctor? Y la llamada se cortó. Capítulo 17. No pasa nada interesante salvo que Ricky va a visitar a Augustus Sharp, el abogado que junto con Merlin ayudó a Jimmy Conway a quedar libre del asesinato. Capítulo 18. Resulta que el abogado Sharp, colega de Merlin, también había recibido amenazas asesinas de Jack por haber defendido a Jimmy Conway, pero a él no le habían dejado un CD con videos, simplemente le pasaron por debajo de la puerta una nota con su sentencia de muerte escrita. Como Sharp era propenso a la ansiedad, ya tenía elaborada una lista con 13 nombres que eran familiares y allegados de la difunta Julia, con antecedentes penales que bien podrían ser el autor de la nota asesina que recibió. Sharp no dudó en darle a Ricky una copia de la lista y Ricky no dudaba que el verdadero nombre de Jack figurara en ella. Sharp poseía además las fotografías del caso, incluidas las fotografías de las habitaciones en la casa de Conway, y al observarlas, Ricky sintió un placentero escalofrío al encontrar el libro Un oso llamado Paddington en la casa del asesino. Capítulo 19. Ricky pudo haberle enviado la lista con los 13 nombres al señor R y decirle que ahí estaba el verdadero nombre de Jack. Y listo, deuda saldada, puto, déjame en paz a la chingada. Pero ya sabemos que por razonable que sea, eso no conviene a la trama, ¿verdad? Así que Ricky volvió a su hotel con la esperanza de reducir aquella lista con 13 nombres a 1. Pero cuando entró en su habitación se encontró con que alguien había entrado y husmeado en cada rincón de ella. Y que todas las cosas que podían robarle, solo le faltaba un frasco con pastillas para la alergia. Mierda, pensó Ricky, pues las pastillas eran lo de menos. El pedo era que el frasco se lo había recetado él mismo, por lo que en la etiqueta figuraban su nombre completo y dirección en Miami, y ahora alguien enojado con Ricky tenía esa información en su poder. Capítulo 20. Ricky dedujo que habían sido los dos inspectores que habían llegado al pantano a interrumpirlo los que habían hurgado en su habitación, y el recepcionista del hotel se lo confirmó. Después se fue a la casa del difunto Conway, donde encontró un recibo de mudanza con la nueva dirección de su exesposa y tomó un vuelo para ir a buscarla a la ciudad de Milford, en el estado de Connecticut. Ni los marihuanos viajan tanto como el Ricky. Capítulo 21. Ricky llegó a la casa de la señora Conway en Milford y con una historia inventada consiguió que ésta lo dejara pasar a hacerle algunas preguntas sobre su fallecido esposo, Jimmy Conway. Después pasó a hacer preguntas sobre los niños, es decir, los hijos que ésta había tenido con Jimmy. Ricky no tardó en hacer la única pregunta que de verdad le interesaba de todas las que había hecho. ¿Les lee a los niños? ¿Tienen algún cuento favorito? La señora Conway le extendió un cuento cuyo título Ricky adivinó antes de ver la portada. Y para terminar de poner todos los puntos sobre las IES, Miss Conway añadió: les regalaron este libro la noche en que la pequeña Julia murió. Hasta venía con una dedicatoria de la chica asesinada en la que se leía: este es el libro que mi profesor me regaló y realmente me ayudó. Creo que también les ayudará a ustedes. En la lista de los 13 sospechosos había un solo profesor que había acudido al juicio todos los días. Ya habíamos dejado claro que Jack hablaba como todo un letrado, ¿verdad? Definitivamente Jack y Ricky iban a conocerse muy pronto.
Capítulo 22. Ricky voló de regreso a Alabama para buscar la escuela de Julia y encontrar así al profesor que ahora andaba buscando. Lo demás es puro relleno. Capítulo 23. Dio con la escuela a la que Julia asistía en vida y la directora le habló a Ricky del profesor favorito de la pequeña, un tal Lawrence Allison, que le tenía mucho cariño a Julia porque ella y su hija eran grandes amigas. Así que Lawrence se había molestado muchísimo al ver que Conway era declarado inocente. Imaginarán la satisfacción de Ricky al comprobar que Lawrence Allison era el nombre del profesor que figuraba en la lista con los 13 nombres y que además no se encontraba en la escuela porque de repente, luego de la muerte de Julia, se había tomado un año sabático. Vaya, vaya. No había que ser un genio para entender que el profesor Lawrence Allison era Jack. Capítulo 24. El psicoanalista consiguió la dirección del profesor Lawrence Allison y no perdió el tiempo. Condujo directo hasta su casa y al tocar a la puerta, esperando encontrarse cara a cara con su objetivo, se encontró con algo que no esperaba. Roxy, la hija del profesor y la mejor amiga de la difunta Julia, le abrió la puerta y le dio la bienvenida con las siguientes palabras. Sé quién es, doctor. Le estábamos esperando. Capítulo 25. Roxy, la hija adolescente de Lawrence Allison, alias el Jack, encaminó a Ricky por la casa hasta hacerlo subir por una escalera e indicarle que su padre lo estaba esperando en la habitación de arriba. Al entrar, Ricky se encontró con que la habitación parecía un cuarto de hospital. En la cama, vestido con ropas blancas, envuelto en sábanas y conectado a un gota a gota salino para la medicación, yacía un hombre canceroso que contradecía por completo la imagen mental que Ricky tenía de Jack, pero al escucharlo hablar no le quedaron dudas que se trataba del mismo sujeto con el que había hablado por teléfono. Hola, doctor. Me alegra que por fin nos haya encontrado. No queda demasiado tiempo. Roxy le acercó una silla a Ricky para que se sentara a hablar con su padre. Ricky estaba conmocionado. No pudo evitar comparar el estado de Jack con el de su difunta esposa. Cáncer distinto, idéntico resultado. Jack continuó hablando. Mantenerme con vida para este encuentro me ha costado una enorme cantidad de energía, mucho esfuerzo. Los ojos de Roxy se llenaron de lágrimas. Algo no cuadraba. Jack no parecía ser el frívolo asesino a sueldo que amenazó a Ricky por teléfono. Además, parecía haber un profundo cariño entre padre e hija. Para reforzar este hecho, Jack añadió: Cuiden de este oso, por favor. Y Ricky reconoció al instante la frase del cuento infantil. Un cuento maravilloso, atemporal. Yo se lo leía a Roxy cuando era pequeña y se lo regalé a Julia cuando necesitó ayuda. Ricky, confundido, reviró. El video, las amenazas, abogados convertidos en blancos. ¿No ha sido usted? Conozco lo del video. En cuanto a las amenazas, no tengo idea de qué está hablando. He estado esperando a que llegara este momento, Dr. Starks. Solo me esperan dos cosas: conocerlo a usted y morir. Las dos cosas van juntas. Lo siento. Jack le explicó a Ricky la situación, que a grandes rasgos era la siguiente. Padre e hija tenían un año preparándose para el momento en que la enfermedad se lo llevara. Jack no tenía seguro, ni ahorros, ni herencia y su pensión era muy escasa. No tenía nada que dejarle a su amada hija, pero había encontrado una forma de proporcionar a Roxy todas esas cosas una vez que él se fuera. Tenemos algunos regalos para usted, doctor, le dijo Jack a la par que Roxy sacaba un sobre de un cajón y se lo extendía a Ricky, que si ya estaba bien pinche confundido, nada lo preparó para lo que encontró en el sobre. El carnet falso de conducir que se había fabricado él mismo 5 años atrás bajo el nombre de Richard Lively. Aquella personalidad que en el pasado le había concedido tiempo, espacio y oportunidades para averiguar quiénes eran el señor R, Merlin y Virgil. Cuando levantó la vista del carnet y posó los ojos de nuevo en Jack, este ya le estaba apuntando con un arma, y para confundirlo más todavía, Jack ordenó a Roxy que le entregara a Ricky su segundo regalo, que no era más que su propia Magnum 357, esa que había dejado en su caja fuerte en Miami luego de que el señor R se fuera. Luego de dejarle el revólver, la pequeña Roxy no pudo más y con lágrimas en los ojos chilló: «Papá, no quiero que mueras, no quiero que nadie muera. No quiero matarte». Es el cáncer lo que me está matando. El dolor me está matando.
Lo único que harás es liberarme, y cuando llegue la policía dirás que fue el Dr. Starks quien me mató, y yo me defendí y ambos acabamos muertos. Luego se dirigió a Ricky. Lo siento mucho, doctor, pero hice un pacto con el diablo. Me dijeron que un día usted vendría aquí y que yo tendría que dispararle. Después Roxy tendría que dispararme a mí y así la gente que quiere verlo muerto quedaría satisfecha y cuidarían de ella, como de Paddington, mi osita. Entonces podré irme tranquilo sabiendo que mi hija estará bien. Mienten en todo. No cumplirán su palabra, alegó Ricky, impotente, sabiendo que había sido un estúpido, que todo había sido una trampa, que el señor R, Merlín y Virgil finalmente sí lo habían matado. Había empezado 5 años atrás y ahora ni siquiera tirarían ellos mismos del gatillo. Jack se disculpó una vez más, cerró los ojos por el dolor y disparó a Ricky. Y así termina la primera parte de la novela titulada La visita inoportuna, o como me gusta decirle, señor R, usted no aprende. Porque ya la había cagado en la primera novela buscando que Ricky se suicidara en lugar de matarlo él, y ahora la vuelve a cagar confiando en que Jack va a matar a Ricky. Digo, ¿que no el señor R es un puto asesino a sueldo? ¿No es eso a lo que se dedica? ¿Por qué no le voló los pinches sesos en el primer capítulo? Ya sé, porque no le convenía a la trama de mierda sin coherencia ni sentido que el pinche Katsi se sacó del orto. Pero mira, no hay pedo. Como buena relación tóxica que se respeta, aquí voy a seguir leyendo y resumiendo hasta terminar el libro. Capítulo 26. La bala disparada por Jack no tocó a Ricky. Antes de que se disparara una segunda, el psicoanalista habló. Hay otra posibilidad. Esta noche vamos a morir todos. Usted, yo y Roxy. No comprendo, gruñó Jack, y Ricky le explicó. Dentro de muy poco va a entrar por la puerta un hombre armado que subirá a asegurarse de que usted y yo estemos muertos y matará también a Roxy, para después ponerme el arma en la mano y desaparecer de aquí. ¿Y sabe qué? Será como si él nunca hubiera venido, porque él puede ser un fantasma cuando quiere. ¿Conoce al señor R en persona? ¿Quién es el señor R? Nosotros nos reunimos con una mujer. ¿Una muy hermosa? Jack y su hija asintieron. La mensajera había sido Virgil. Ella se encargó de seducir a Jack y a Roxy. Les dijo que Ricky era un hombre muy malo, que era un asesino despiadado, que le harían un favor al mundo matándolo y a cambio les prometió un fideicomiso de $1 millón para Roxy. Hasta el abogado Augustus Sharp les había llevado unos papeles para firmar. Puras mentiras, puras patrañas. ¿Y sabes qué, Virgil? Yo también te hubiera creído todo si esa carita hermosa me dice que la luna es de queso, que Salinas no mató a Colosio y que los libros son para burgueses. Mira, sí a todo, mi amor, lo que tú digas es el evangelio, bebecita preciosa. Y pobrecito, ay de aquel que no te crea, dime quién es y yo voy y le rompo su madre. Así que Jack y Roxy, ustedes muy bien por confiar en mi diosa dorada, porque donde hubieran dudado de ella, nos quedamos sin secuela. Así que la chingada del sentido común y vamos a creerle todo a Virgil. ¿Qué puede salir mal? En fin, los comentarios del Dr. Starks sembraron dudas en el padre y en la hija. Jack no podía fiarse al 100% de Ricky, porque acababa de conocerlo, pero si por alguna razón lo que el psicoanalista estaba diciendo era cierto, Jack no podía dejar a Roxy en manos de esos psicópatas, aunque tampoco podía dejarla sola. ¿Y a dónde voy a ir?, preguntó Roxy. Dirigiéndose a Ricky, Jack añadió. Tiene que prometerme que cuidará de ella. Lo haré lo mejor que pueda. No es una promesa, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Roxy se aferró al cuerpo de su padre, exclamando, no, 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 por favor, papá, no voy a dejarte aquí, no puedo, no lo haré. Ah, Roxy, esto es un resumen, mija, no hay tiempo para tus lloriqueos. Al final la convencieron de irse con Ricky, que se llevó consigo las 2 pistolas que habían en la habitación y ambos salieron de la casa, dejando a Jack solo en la habitación de arriba. Ni modo, Jack, ya no te ocupan, ¿quién te manda a ser un personaje secundario? Capítulo 27. Ricky y Roxy subieron al coche alquilado del psicoanalista. Condujeron en busca de una tienda con teléfono público, donde Roxy bajó para llamar a una ambulancia, enviarla a que recogieran a su padre y más noche, ya fuera de todo peligro, ir a verlo al hospital. Capítulo 28.
Luego de que Roxy hiciera la llamada, pasaron al motel de Ricky para que éste recogiera sus cosas. Roxy esperó en el auto y Ricky bajó a la recepción en busca del recepcionista que antes le había sido de gran ayuda. Lo encontró sin vida, tendido en el suelo y con un agujero de bala en la frente. Capítulo 29. Es puro relleno, pero es relleno chingón, del bueno, así que seamos rápidos. Ricky entró en su habitación, encontró una bala de 9 milímetros en la cama y se le echó al pantalón. Después sacó sus maletas y las dejó en el coche. Finalmente volvió a la recepción, donde ignoró el cadáver del recepcionista y dejó la llave de su habitación colgada junto con las demás, borrando así su rastro como si nunca hubiera estado allí. Pasando de psicoanalista a psicópata, pensando como todo un asesino, porque el señor R, el asesino por excelencia, ya estaba pensando como Ricky. Capítulo 30. Ricky arrancó el coche para dejar atrás aquel motel y condujo sin rumbo. Tanto él como Roxy charlaron muy poco durante el trayecto hasta que las luces de un incendio los hicieron detenerse y bajarse a mitotear para saber qué pedo. Los bomberos luchaban con el incendio cuyas llamas devoraban con ferocidad un edificio de varios pisos. Era el edificio donde se encontraba el despacho del abogado Augustus Sharp, el colega de Merlin, que había ayudado a Jimmy Conway a salir del bote. Todo rastro que el señor R y sus hermanos hubieran podido dejar en aquel despacho estaba siendo consumido por las llamas, junto con los restos del abogado. Es decir, que el incendio había sido provocado, lo asesinaron y la culpa no era suya, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Después Ricky condujo hasta el hospital para ver si la ambulancia que Roxy había pedido ya había llegado con su padre. No era así. Habían recibido la llamada, pero al hospital no había ingresado ningún paciente con el nombre de Lawrence Allison. Tampoco en la sala de urgencias tenían registros suyos, y cuando Ricky consiguió hablar con aquellos que atendieron la llamada de Roxy, este les dijo: cuando llegamos a la dirección la puerta estaba entreabierta, pero en la casa no había nadie. Ricky ató cabos y con toda la frialdad del mundo dedujo que Jack había sido secuestrado por el señor R. Le preguntó a Roxy: si tu padre se negara a ir a un hospital, ¿a dónde pediría que lo llevaran? Solo se me ocurren dos posibles lugares. Sin preguntar cuáles, Ricky sabía que tenía que conducir con Roxy a esos dos sitios en busca de Jack y el señor R. Capítulo 31. Llegaron al primero de los dos lugares, el cementerio donde estaba enterrada la madre de Roxy. Pero ahí no era. No había Jack y no había señor R. Partieron al segundo lugar, la escuela donde Lawrence Allison, o sea Jack, solía dar clases. Ricky y Roxy bajaron del vehículo y comenzaron a explorar a pie. De noche, la escuela perdía toda su energía adolescente y pasaba a ser poco más que un edificio moribundo tragado por las sombras. Aún así, Ricky fue capaz de observar el pequeño coche blanco de Lawrence Allison estacionado a varios metros de donde él y Roxy se encontraban. Pasados unos minutos, las pupilas de Ricky se habían acostumbrado a la oscuridad y ahora era capaz de ver el segundo coche estacionado en el estacionamiento de la escuela. Una camioneta negra de gran tamaño con los faros apagados. Ni bien le dijo a Roxy que lo más sensato era largarse de allí, un disparo silenciado quebró el silencio de la noche y hasta pudieron ver la pequeña explosión de luz que se produjo dentro del coche blanco. Roxy soltó un grito ahogado, pues supo que acababan de asesinar a su padre. Una pausita rápida nada más para decirles que el pinche Katsi lo volvió a hacer en la tercera parte. O sea, acabamos de ver en Jaque al Psicoanalista que matan de un balazo al papá de Roxy. Y muy al principio de la tercera parte se nos dice que el papá de Roxy murió de cáncer. Su madre fallecida en un accidente automovilístico. Su padre que murió de cáncer. Y estamos hablando de los papás de Roxy. Pinche Katsi, lee tus putas novelas antes de publicar secuelas. Sigamos con el resumen. El grito de Roxy atraería a quien sea que haya matado a su padre, así que Ricky la tomó de la mano y ambos echaron a correr al coche. Cuando Ricky arrancó, solo sabía una cosa: tenían que huir de ahí, pues la muerte les estaba pisando los talones. Capítulo 32. Para cuando amaneció, Ricky ya había conducido hasta Florida. Pararon en un Holiday Inn registrándose como padre e hija. Tomaron una larga siesta, comieron en un McDonald's y volvieron a la carretera. Durante el viaje charlaron muy poco.
¿Sabes qué es lo que tu padre quería para ti?, preguntó Ricky. Sí, un futuro, respondió Roxy, quien luego de quedarse pensativo un rato, añadió, supongo que ahora tendré que encargarme de eso. Ricky por su parte reflexionó en que Roxy era una chica muy perspicaz y en que, si antes había vencido al señor R desapareciendo primero y reapareciendo después, ahora estaba en medio del juego la vida de Roxy y desde luego nada garantizaba que la estrategia que funcionó 5 años antes funcionaría una segunda vez. ¿A dónde iremos?, preguntó Roxy tras otro rato de silencio. A Miami, respondió Ricky. ¿Por qué? Es donde está mi casa. Si mi casa no es segura, ¿por qué iba a serlo la tuya? No lo es. ¿Pero vamos a ir igualmente? Sí. Muy bien. ¡Ja! Coherencia, 0 puntos. Actos que convienen a la trama, un chingo. Siguieron su trayecto a bordo del coche. Roxy le recordó a Ricky que en el video que supuestamente había recibido Virgil, era la misma Roxy la chica que cantaba American Pie de Don McLean en el cementerio con las fotografías de Virgil y Merlin. La rubia le había indicado que cantara la canción mientras ella la grababa por la espalda y le había pedido que cambiara una palabra de la letra. La canción original decía "Este es el día en que yo moriré", pero Virgil le había dado instrucciones a Roxy de que cantara "Este es el día en que tú morirás", dándole así un mórbido mensaje a quien recibiera el video, que no era Virgil, sino el mismísimo Ricky Starks. Varias horas después, aún sobre la carretera, Roxy dijo: he estado pensando en que si mataron a mi padre, yo los mataré a ellos. Mira, Roxy, ya sabes lo de la enfermedad de tu padre, no le quedaba mucho tiempo. No importa, si nos robaron un solo día, una hora, un minuto, eso no es justo. Así que los mataré y me da igual lo que tarde. Ay, yo no sé ustedes, pero a mí este diálogo me huele a trama forzadísima para una innecesaria tercera parte que nadie está pidiendo. Graben mis palabras, porque si el pinche Katsi la publica, de mí se acuerdan que Roxy va a jugar un papel clave en ella. Por ejemplo, lo que Roxy dice después. Si mataron a mi padre, su cáncer no necesitaba que nadie lo ayudara con un asesinato. ¿Por qué iba a perdonarlos? No más para recordarles que vi el futuro, que ahí está la puta tercera entrega. Esta madre que están viendo, el resumen se hizo en 2019 y ya ven que la muerte, el asesinato, si partimos desde jaque del papá de Roxy, da todo para una tercera parte, pero en la tercera parte ignoran ese asesinato diciendo que el señor murió de cáncer. Hazme el chingado favor, Katzenbach. Antes de que Ricky alcanzara a responder, Roxy disparó una pregunta más. ¿Puedes enseñarme a matar? Desde luego, Ricky no le contestó. Finalmente llegaron a la casa de Ricky en Miami. El psicoanalista se sorprendió de no encontrarla en ruinas, derrumbada o incendiada, pues ya le habían jodido su piso en Nueva York 5 años antes y su casa de veraneo en Cape Cod. Pero no, la casa de Miami estaba intacta, o al menos eso parecía, porque Ricky no dudaba que la pistola con la que habían matado al recepcionista del motel en Alabama estuviera escondida allí dentro, como una evidencia incriminatoria. Así que tenía que entrar a deshacerse de ella. Se armó de valor, literal, porque agarró su Magnum 357 de la guantera, le dijo a Roxy que no se moviera y bajó al patio. Apenas iba a pulsar el código de acceso en la puerta cuando una voz detrás suyo le habló. No haga eso, doctor. Ricky se volvió enseguida con el arma apuntando al lugar de donde había venido la voz. Quien había hablado iba vestido de negro y con capucha, pero debajo de las sombras Ricky adivinó la cara de su joven paciente bipolar. ¿Charlie?, preguntó extrañado. No me mate, alegó Charlie luego de ver el arma que le apuntaban a la cara. Lamento haberlo asustado, pero por favor no entre. Vi que antes entraba alguien, por lo menos sé que vi entrar a alguien, y también llevaba una pistola, aunque a veces me cuesta entender quién es real y quién no. Estoy bastante seguro esta vez. Creo que si entra, podría morir. Capítulo 33. Subió a Charlie en el asiento de atrás y condujo alejándose lo más pronto posible de su casa. Charlie no tardó en presentarse y entablar conversación con Roxy. ¿Estás loca?, le preguntó. ¿Eres paciente de psiquiatría? Yo soy bipolar tipo A. A veces veo cosas que no están ahí, oigo cosas. ¿A ti también te pasa eso? Roxy respondió que no y ambos entablaron una pequeña charla muy simpática que a mí me recordó mucho a Pajarillo de la historia del loco,
Por mucho mi novela favorita del pinche Katsi, la cual voy a resumir pronto en este canal. Así que Verga, ¿es neta que estoy haciendo un comercial a medio resumen? Ay, les decía, Charlie y Roxy tienen una química increíble y parecen estarse cayendo muy bien hasta que Ricky mete su cuchara preguntando cuándo fue que Charlie salió del psiquiátrico. Charlie respondió que tenía un par de días fuera, que nada más volver a su casa sus padres lo corrieron y que el albergue le daba miedo, pues ahí podían hasta matarlo solo por un desayuno. Así que vagó por las calles y usó el jardín del Dr. Starks para dormir ahí por las noches. Ya se iba a acomodar para echarse a dormir esa noche cuando vio al hombre con la pistola, esperó a que saliera, pero en eso llegó Ricky. Y ahí fue donde se encontraron. Ricky le explicó brevemente a Charlie que el tipo que vio en su casa quería matarlo. ¿También quiere matar a Roxy?, preguntó el joven. Es probable, respondió Ricky. Pues no podemos dejar que eso pase, respondió a mi compa Charlie, que en serio es un pajarillo en potencia, ya me cayó bien el perro. Charlie, ¿tu familia?, acotó Ricky. Dijeron nunca más. Supongo que para ellos es duro cuando mis voces regresan. Me gustaría que comprendieran que para mí lo es mucho más. Creo que ahora soy una especie de huérfano. Roxy se giró hacia el asiento de atrás, tomó la mano de Charlie y le dijo: yo también. Tal vez podríamos ser huérfanos juntos. Ay, qué bonito, chingado. No estoy llorando. Se me metió el capítulo 33 de Jaque al Psicoanalista en el ojo. ¿Y bien, qué haremos ahora?, preguntó Charlie dirigiéndose a Ricky. Lo mismo que hago todas las noches, Charlie. Hacer lo que mejor convenga a la trama. Ricky paró el coche en un teléfono público y llamó a su paciente, la señora Heath, para pedirle ayuda. Clary Tyson y el verdadero Roger Zimmerman deben estarse revolcando en sus tumbas, pues al parecer, luego de 2 pinches novelas, Ricky no se ha dado cuenta de que sus pacientes suelen traerle más problemas que soluciones. Tu llamada es de lo más inesperada a estas horas. ¿Qué problema hay?, preguntó a la señora Heath. Me ofreció su ayuda, empezó a decir Ricky. Sí, por supuesto que sí, y con gusto. Esto infringe todos los límites entre médico y paciente. Es una violación de los límites. Es denunciable y hasta podrían prohibirme ejercer de nuevo. Pues tiene que ser algo grave. Lo es. Y supongo que no vas a querer contarme por teléfono. Correcto. Pues entonces tendrías que venir aquí. Gracias. Estoy a unos minutos de su casa. Señora Heath, me acompañan 2 jóvenes. Me encanta la gente joven. Hablaré con el encargado de seguridad para que los deje pasar. Ahora sí que despertaste mi interés. Llegaron al barrio de lujo, cada una de las casas valía por lo menos $10 millones. La señora Heath los recibió con una bandeja de panecillos de jamón y queso improvisados por el poco tiempo que tuvo para hacerla de anfitriona. Charlie y Roxy se sirvieron enseguida. Ricky se contuvo por unos minutos, pero su estómago pudo más, y bien pronto estaba sentado junto a los 2 chicos devorando panecillos. Pues tanto él como Roxy apenas se habían probado un bocado antes del viaje y Charlie llevaba como 2 días sin comer. La señora Heath mandó a Roxy a dormir después de cenar y a Charlie le dijo que primero tendría que darse una ducha, que el chofer podría pasarle algo de ropa que le quedara bien porque la que traía puesta iría directo a la basura. A Ricky le dijo que tendría que darle una breve explicación antes de irse a dormir. Pausa. Aquí voy a hacer una pausa para darles una breve clase de escritura que, al igual que la secuela del psicoanalista, nadie pidió. Para que detesten el libro tanto como yo, necesitan saber qué es un Deus Ex Machina. Si ya sabes lo que es o si no te interesa saberlo, puedes pasar al minuto que ves en pantalla. Ahí continúa el resumen. Deus Ex Machina es una locución latina que literalmente significa Dios desde la máquina. Es el nombre que se le dio a un recurso narrativo muy popular en los inicios del teatro griego, cuando en el clímax de la obra una grúa, una cuerda, un arnés o cualquier tipo de máquina introducía en el escenario a una deidad, un dios interpretado por un actor, obviamente, que salvaba el día o brindaba un giro inesperado a la trama, diciéndoles: sí, miren, pues ya es tarde, ¿no? Vámonos haciendo menos, plebes. Entonces el telón corría sus cortinas, la obra terminaba y el público estallaba en aplausos. ¿Explicaban de dónde salía esta deidad en la obra? No. ¿Tenía sentido con el argumento de la historia que un dios apareciera de la nada en medio del escenario? Tampoco. El Deus Ex Machina era un recurso que, si le daba la gana, podía contradecir la lógica del guión e ignorar que ya en aquellos tiempos existían la narrativa y la coherencia.
Después, cuando el Deus Ex Machina comenzó a ser fuertemente criticado, vino otro recurso narrativo, el Fiat, que más o menos es lo mismo que el pinche Deus Ex Machina, solo que aquí la deidad tenía alguna mínima aparición o mención al principio de la obra para que al final apareciera desde la máquina y resolviera todo sin ningún puto sentido ni lógica de por medio. Pero como ya había salido al principio de la obra, el público ya no podía quejarse diciendo que salió de la nada solo para salvar la trama de mierda. ¿Le suena, señora Hit? Encuentra un final. Pero no hagas trampas. Y ni se te ocurra utilizar un Deus Ex Machina a última hora. Hoy en día, un Deus Ex Machina es lo más estúpido y ridículo que puedes poner en una historia. Es un recurso que se usa como meme entre los alumnos de escritura y es también el resultado de un escritor mediocre que no puede o no quiere justificar de manera verosímil las tramas de mierda que está creando. Fin de la clase. Capítulo 34. La señora Hit, o como me gusta decirle, la señora Hit Ex Machina, guió a Ricky hasta un cuarto inmenso, repleto de muebles finos, cuadros carísimos y primeras ediciones de libros clásicos con pastas de piel. Hemingway y Mark Twain eran algunos de los autores que se leían en los lomos, porque será muy ex máquina y lo que quieran, pero tenía un gusto exquisito y selectivo en cuanto al arte se trataba. Además, por las fotos que Ricky pudo observar de ella cuando era joven, vio que en sus años mozos había sido una mujer bellísima, de una hermosura inmensa y suculenta. ¡Toma eso, Virgil! Se prepararon un cafecito y los roles se invirtieron, pues ahora era la señora Hit la que lanzaba preguntas a Ricky, como si este fuera su paciente y no al revés. Fue así, entre respuesta y respuesta, como Ricky confesó que había 3 hermanos obsesionados con vengarse de él, gracias a una paciente que no pudo ayudar muchos años atrás, cuando era joven e inexperto. La señora Hit dedujo que estos mismos hermanos querían ver muerto a Ricky y no descansarían hasta conseguirlo. Después Ricky pasó a hablar de los chicos que llegaron con él. Charlie era un paciente suyo y Roxy la hija del hombre que se suponía debía haberlo matado hace algunas horas, mismo que ahora estaba muerto por no matar a Ricky cuando debía. «Necesito que cuide de ellos», dijo el psicoanalista. «Será un placer, pero ¿cuidar de ellos y no de ti?», dijo la señora Hit. «Sería muy peligroso». «Entonces necesitarías prepararte», dijo ella mientras sacaba un talonario y le extendía un cheque muy generoso. «Considéralo un adelanto de futuras sesiones», dijo la señora Hit Ex Machina, que al parecer no tenía más propósito en la vida que poner a disposición de Ricky sus ilimitados recursos que quién sabe de dónde salieron. Hasta pareciera que el personaje fue creado con este fin. Charlaron un rato más y llegaron a la conclusión de que si Ricky quería salvarse, tenía que disparar primero. A la mañana siguiente, Ricky se levantó primero que todos, con las primeras luces del alba, y huyó dejando la siguiente nota. Charlie y Roxy, volveré en cuanto pueda. Confíen en la señora Hit. Bajó con su bolsa de viaje, donde llevaba la Magnum 357, y el chofer de la señora Hit lo sorprendió diciéndole: «No queremos que le pase nada malo a la señora Hit. Nadie aquí lo quiere. Nuestra lealtad es grande». «¿Va a encargarse de su problema usted solo?» «Sí», respondió Ricky, sabiendo perfectamente a lo que el chofer se refería con encargarse del problema. ¿Tiene con qué encargarse del problema? Sí, volvió a responder, recordando la Magnum 357 en su bolsa. ¿Pueden rastrearlo? Sí, cuando la compré hice todo el papeleo legal debido. Pues se la cambio, dijo el chofer sacando una pistola distinta con un cartucho de 9 proyectiles. Espero que no necesite los 9. Ricky partió de allí con su juguete nuevo en la bolsa, sabiendo que debería haber muerto el día anterior en la casa de Jack, sabiendo que debería haber muerto hacía 5 años, sabiendo que era un fantasma y sabiendo también que iba a parecerse como tal ante sus asesinos. Capítulo 35. Ricky abandonó la residencia de la señora Hit sabiendo que los hoteles, las tarjetas de crédito y los celulares no eran ninguna opción. Tenía que ganar tiempo y evitar que los hermanos asesinos lo encontraran antes que él a ellos. Cobró el mágico cheque que la señora Hit le había extendido y pagó un viaje en efectivo con dirección a Nueva York. Resolvió que al igual que 5 años atrás, tenía que enfurecer al señor R para hacerlo actuar de manera impulsiva. Tenía que atacar la parte más vulnerable del asesino, sus hermanos, Virgil y Merlin. Nada de amenazas vanas esta vez. Esta vez iría por ellos de verdad.
haría que le temieran. Llegó a Nueva York y sin perder tiempo descubrió que en el teatro Chinatown se había estado ensayando hacía no mucho tiempo la obra La muerte y la doncella, la misma que Virgil estaba ensayando en el primer video que miró. Dirigió sus pasos al teatro en mención y se compró una entrada para la única obra que se presentaba esa noche. Buscó a Virgil en cada una de las actrices que aparecían en escena, pero ninguna era ella. Disfrutó de la obra y casi se relajó, hasta que al final el autor y guionista de la obra salió a agradecer a los actores con una frase: Su actuación casi nos mata de la risa esta noche. No era la primera vez que Ricky escuchaba aquella voz. Si bien no era la voz del profesor Lawrence Allison, sí era la voz de aquel que se había presentado como Jack por teléfono antes de que Ricky encontrara al profesor y a su hija Roxy. Imaginó una plática entre el señor R y Virgil. ¿Dónde encontraremos un Jack que interprete su papel a la perfección, engañe a Ricky y mantenga la boca cerrada? Yo sé dónde, respondía la hermana con tono triunfal a la par que Ricky pensaba: mala suerte, Jack. Ahora eres tú el que se ha interpuesto entre el cazador y su presa. Capítulo 36. El director que había prestado su voz para Jack se llamaba Dwight Farmer, y Ricky lo acosó hasta la salida de un restaurante, donde lo sorprendió ligando con una actriz, pasando de palabras dulces a las promesas falsas de conseguirle algún papel importante, y al final terminó amenazándola con hundirle la carrera. La actriz rechazó al pervertido director, que era 20 años mayor que ella, y se quedó solo. Ricky supo que era el momento idóneo para abordarlo. Se le acercó en la calle, fingió reconocerlo, elogió la obra que acababa de ver y le preguntó si estaría interesado en hacer la voz en off de algún documental televisivo. Sí, por supuesto. ¿Cómo ha dicho que se llama?, respondió Dwight. Alex Franz, inventó Ricky, haciéndose pasar por productor de documentales y añadiendo que partiría de Nueva York al día siguiente para unas reuniones con ejecutivos de Showtime y HBO, cosa que impresionó a Dwight y lo hizo invitarlo a su casa. Ricky sonrió con malicia, pues el ratón estaba invitando al gato a su casa. Llegaron a la casa de Dwight, que le sirvió un vinito a Ricky y este lo engatusó con mentiras sobre una supuesta serie que tenía entre manos. Cuando Dwight menos se lo esperaba, Ricky sacó la pistola semiautomática que el chofer de la señora Heath le había dado y la apuntó al director. Hola, Jack, le dijo. No nos habíamos visto nunca, pero ya habíamos hablado antes. Capítulo 37. Solo he disparado a un hombre antes de esta noche, Dwight. No hagas nada para convertirte en el segundo. Mentirme podría hacer que eso pase, soltó Ricky, sabiendo perfectamente que si su destino era encontrar a Virgil, Dwight era la carretera que lo conduciría a ella. Muy bien, siguió Ricky. Hablemos sobre interpretar a un asesino, un papel que interpretaste, pero no en el teatro ni en la televisión. Necesitaba el dinero, chilló Dwight, aterrado. Me importa un comino. Lo siento, yo no sabía. Me da igual que digas que lo sientes porque no es así. Solo lo dices porque tienes una pistola en la cara. Normalmente la gente dice lo siento cuando en realidad lo único que sienten es que los hayan atrapado. Lo que quiero saber es... Ella me dijo que era una broma, interrumpió Dwight. Lo ensayamos mucho, noche tras noche. Y te pagó mucho, ¿verdad? Dwight asintió. Muy bien, Dwight. ¿Dónde está ella? No lo sé. Ella siempre vino aquí. Solo tengo un número móvil. ¿Dónde? En la cocina, pegado a la nevera. Bien, si quieres seguir con vida, quiero que me digas dónde guardas algo de cinta de embalar. Si me ayudas a atarte, seguirás vivo. Sin más remedio, Dwight le indicó a Ricky dónde estaba la cinta adhesiva. Esa que es gruesa y de color gris plateado. Aquí en mi rancho le decimos el tape gris. Después, Ricky lo obligó a subir al dormitorio. Le pidió que se encuerara y le ató pies y manos con el tape gris. Después verificó que el número de Virgil de verdad estuviera pegado en una nota sobre la nevera. Lo anotó y recogió en una bolsa todos los teléfonos de la casa, así como toda la ropa que pudo encontrar, para garantizar que tendría tiempo de alejarse lo suficiente antes de que Dwight se desatara, se vistiera e hiciera la llamada. Se fue de ahí, pero no sin antes decirle: asegúrate de que ella sepa lo cerca que estoy. Dile que soy como ella, que no me detendré nunca. Y cuéntale también que te dejé en pelotas. Solo entonces partió de ahí.
sabiendo que los nervios de la rubia se alterarían nada más recibir el mensaje. Era justo lo que necesitaba. Como no podía registrarse en ningún hotel, ya que de hacerlo el señor R no tardaría en enterarse, fue a la zona de Hell's Kitchen en Nueva York, donde estaba un hospicio para enfermos mentales llamado New Shane's House. Haciéndose pasar por esquizofrénico, logró que lo hospedaran allí y comenzó a urdir su nuevo plan, que era simple, pues se resumía a asesinar o ser asesinado. Capítulo 38. A la mañana siguiente abandonó el New Shane's House junto con su papel de esquizofrénico y pasó a comprarse una cámara Kodak, de esas desechables que valían como 30 pesos y tenían un rollo para 16 fotografías. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Tomó un taxi y pidió al chofer que parara en la escuela donde el hijo de Merlín estudiaba. Bajó a sacar 2 fotografías instantáneas del niño abordando la camioneta escolar y después pidió al taxista que lo llevara hasta la casa estilo Tudor que había visto en el primer video, es decir, la casa de Merlín, la misma que en la que 5 años antes había llegado a dejar una botella de vino como regalo para el abogado. Cuando el taxi llegó a la casa, Ricky bajó y notó que la mujer de Merlín y su hija estaban en el patio. Les dio la espalda y en pleno 2007 se sacó una selfie con su cámara desechable, cuando el término selfie ni siquiera existía. Con esas fotografías, Ricky pensaba inquietar a Merlín, tanto como a Virgil con el relato de Dwight. Capítulo 39. Compró un sobre de paquetería, escribió en él su número de celular y echó dentro la cámara desechable para enviar el sobre al despacho de Merlín. Cuando el abogado revelara el rollo, estaría tan inquieto como Virgil al escuchar el relato de Dwight. Después fue a buscar a Virgil al piso donde se había reunido con ella en el capítulo 4, pero el piso ya estaba desalojado. Tuvo la suerte de que una joven pareja pasara por allí y le dijera que Virgil se había mudado hacía poco. Ricky tomó nota de la empresa que se encargó de hacer la mudanza y se fue de allí. A la mañana siguiente visitó la empresa de mudanza y, como siempre, le bastó mentir un poco para que la gente le diera información confidencial. Salió de allí con la nueva dirección de Virgil. Finalmente tomó su celular, que no era el mismo número que anotó en el sobre que envió a Merlín, es decir, Ricky tenía 2 celulares. Llamó a su paciente, la señora Heath ex máquina, para saber qué pedo con los mocosos. La señora Heath lo puso al día de inmediato. Roxy estaba hecha un mar de llantos, pues habían confirmado que el cadáver encontrado en el coche frente a la escuela era de Lawrence Allison, su padre. Los compañeros profesores de Lawrence habían organizado un funeral en una iglesia de Alabama y Roxy quería ir. La señora Heath no podía dejar que Roxy fuera sola hasta Alabama para velar a su padre, así que se ofreció a llevarla, pero añadió: aunque creo que al que necesita allí es a ti. ¿Roxy necesita a Ricky? Pero si salvo por el viaje en carretera que hicieron es un extraño para Roxy. De hecho, a estas alturas, la señora Heath ha estado más tiempo con Roxy que el mismo Ricky. ¿Cómo lo van? Me vale madre, Marco, voy a ir. Pero eso no tiene lo... Ya siéntese, muchacho. Ok, pues hagan lo que quieran, yo estoy aquí pintado total. ¡Ey! Yo también voy. Simón, Kyle. ¿Qué? ¿Cómo? Váyanse al agua. Capítulo 40. Esperó que Virgil entrara toda desconcertada al despacho de Merlín. La había seguido hasta allí, pues recordemos que había conseguido su dirección. Los 2 hermanos estaban dentro, hablando seguramente de los mensajes que él les había enviado el día anterior. Ricky esperaba en un café a unos metros del despacho del abogado, seguro de que la llamada llegaría. Cuando iba por la 3ª taza, la llamada llegó, pero Ricky dejó que el teléfono sonara 10 veces antes de oprimir la tecla de contestar, pero no habló. Permaneció en silencio, ignorando los enérgicos hola que el abogado lanzaba, hasta que colgó. 30 segundos después el teléfono volvió a sonar y Ricky hizo lo mismo. Cuando una tercera llamada no llegó, Ricky marcó el número del abogado, quien respondió de inmediato, iracundo: escúchame bien, hijo de puta. Como vuelvas a acercarte a mi mujer y mis hijos, te juro que... ¿Qué harás?, interrumpió Ricky. ¿Matarme? ¿No es eso lo que has intentado hacer durante los últimos 5 años? En vano, cabe añadir. Ricky podía sentir la ira del abogado al otro lado de la línea. Lo provocó con más frases hirientes y al final añadió: recuerdo que tus hermanos y tú eran muy aficionados a la mala poesía, así que escúchame muy atentamente. Y le recitó el siguiente poema: Ricky oculto planea continuo, y a todo le importa un comino. Tiene que ir a un funeral,
y después llegará el final. Tiene una muerte prevista. ¿Qué hermano seguirá la pista? ¿Virgil, Merlin o el señor R será? Entonces Ricky no se detendrá. ¿Le importa cuál de ellos muera? Pues no, de ninguna manera. Una cosa clara ha quedado. Demasiado lejos han llegado. Y en Jack me he transformado. Y le volvió a colgar el teléfono después de recitarle eso. Después se dirigió al nuevo edificio donde vivía Virgil y le dejó un sobre con una nota. Hola Virgil, un regalo de tu hermano que me gustaría devolver. Un pequeño recordatorio de cómo están las cosas. Metió en el sobre la bala de 9 milímetros que habían dejado en su habitación del motel y se fue de ahí, con una sonrisa en los labios. ¿A dónde fue? A tomar un autobús rumbo a Alabama. No sin antes llamar a la señora Heath y decirle que se reuniría con ella y los chicos dentro de 3 días, antes del funeral de Lawrence Allison. 31. Ricky llegó a Alabama 3 horas antes del funeral. Se paseó por todos lados: el motel donde mataron al recepcionista, el edificio quemado del abogado, el pantano donde encontraron a Julia, y al final, de la nada, le entró el pánico vociferante de que Roxy a huevo, sí o sí, iba a querer pasar a su vieja casa, el único hogar que conocía. El señor R adivinaría aquello y casi seguro la estaría esperando ahí para matarla. Llamó inmediatamente a la diosa desde la máquina, es decir, a la señora Heath. En efecto, el chofer de la anciana conducía directo a la casa de Roxy, con todos a bordo. Estaban a 5 manzanas de la casa y Ricky les advirtió que se detuvieran enseguida, que iría para allá a encontrarse con ellos. Capítulo 42. Todos se encontraron debajo de un árbol a 5 manzanas de la casa de Roxy. Ricky charló un rato a solas con doña Heath y le dijo que el asesino podría estar esperando en esa casa, así que ambos optaron por ir directo al funeral de Lawrence Allison. Al llegar a la iglesia, Ricky notó que estaba llena de gente. Maestros, alumnos y colegas del padre de Roxy abarrotaban el estacionamiento, confirmando así que el profesor Lawrence Allison había sido un hombre muy querido por sus allegados. Ricky pidió a la señora Heath y a los chicos que se adelantaran, que no le apartaran asiento, pues él se quedaría al acecho en busca del señor R. Y sí, llevaba su pistola semiautomática en el bolsillo del pantalón. Capítulo 43. La ceremonia comenzó. Ricky no había visto por ningún lado al señor R y no tuvo más remedio que entrar a la iglesia y escuchar los sermones iniciales del pastor, aunque bien poco pudo concentrarse en ellos, porque a medio sermón le llegó desde atrás un susurro lúgubre con la voz venenosa del asesino, el señor R. Hola doctor, estoy detrás de ti. El psicoanalista se puso tenso, pero no respondió. El asesino continuó. Hace 5 años tú estabas detrás de mí, y eso casi me costó la vida. Hoy soy yo el que está atrás de ti. Luego de que ambos intercambiaran palabras de relleno, irrelevantes para la trama, el señor R añadió: ¿Es hora de morir, doctor? Ricky negó con la cabeza mientras acercaba su mano al arma que guardaba en el bolsillo. No lo hagas, siseó el señor R. ¿Quieres obligarme a matarte antes de que hayamos tenido ocasión de hablar? No me matarás aquí, afirmó Ricky, seguro, pues sabía que para su enemigo asesinar era algo íntimo. No lo haría en un lugar lleno de gente y de luces como la iglesia donde estaban. Varios párrafos de charla irrelevante después, Ricky añadió: cuando esta ceremonia finalice, solo quedará una de 2 posibilidades. ¿2? Sí, o tú estarás muerto o yo lo estaré. Esa es una posibilidad. Un tiroteo aquí mismo. La otra es que esta ceremonia termine, los dos salgamos a la calle y ¡puff! Nos evaporemos, desaparezcamos, y entonces tú y yo veremos cada minuto por llegar como el que podría traernos la muerte. Tú seguirás queriendo matarme, eso es para siempre, ahora lo sé. Pero es igual de posible que yo pueda estar dispuesto a cometer un asesinato, ahora lo sabes. Tú eres una amenaza y yo soy una amenaza, estamos igual. Esta es la única forma de que ambos podamos salir de aquí no solo vivos, sino también con un futuro. Para ser un hombre que cree buscar verdades, vives sin duda en un mundo de mentiras, Ricky. Al escuchar esta respuesta, Ricky supuso que el señor R estaba cavilando los pros y los contras de romper su propio código y matarlo allí mismo. Supo que el psicópata tenía dudas, no sobre el deseo de matar, sino del lugar y el minuto en que debería hacerlo.
El coro empezó a cantar una rolita de despedida para el muertito y Ricky solo era capaz de escuchar lo que el señor R seguía diciendo. Hemos vuelto al principio, doctor. Nuestro psicoanalista se puso más tenso todavía, porque sabía que si su enemigo rechazaba la oferta de paz que acababa de hacerle, el único plan para sobrevivir consistía en darse la vuelta, sacar su arma y matarlo antes de ser asesinado por él. Pero entonces el señor R escupió su malévolo plan al oído de Ricky. Hace 5 años te di a elegir, suicídate o un inocente morirá. Ahora se da la misma situación, la misma oferta, solo que ahora ese inocente ha cambiado, ya no es anónimo, será la vulnerable Roxanne, nuestra huerfanita. Ahora el peón en el tablero es ella. Elige, doctor. Me privaste de tu muerte hace 5 años. ¿Quieres que ella viva? Paga el mismo precio. ¿Qué vida es más valiosa? Ricky no le respondió. No podía. El señor R continuó. Levántate, ve a tu coche, sin despedirte. Dirígete hacia ese pantano donde asesinaron a Julia y cuando llegues ahí, ya sabes lo que tienes que hacer. Pégate un tiro, ahógate o deja que te devoren los caimanes. Haz lo que quieras, la elección es tuya y las vidas de todo el mundo podrán seguir adelante. Ricky sabía que no podía confiar en su palabra. Roxy sabía demasiado como para estar a salvo solo porque él muriera. Solo entonces Ricky volteó a ver a Roxy, pensando en que ella merecía vivir, y notando que la chica estaba sentada entre la señora Heath y Charlie. Este último, su paciente bipolar, no estaba viendo el coro que cantaba ni al pastor. Sus ojos estaban fijos en Ricky y lo que tenía detrás. El señor R siguió siseando algunas cosas al oído de Ricky, a la par que la señora Heath, por alguna extraña razón, se levantaba de su asiento, con su bolsa colgada al hombro, y se encaminaba por el pasillo de la iglesia en dirección al asiento de Ricky. Cuando la señora Heath llegó a su encuentro, Ricky notó que no lo estaba mirando a él, sino al señor R. ¿Quién es usted, señora?, preguntó el asesino. Pero la señora, sin contestarle, lanzó una pregunta a Ricky. ¿Es él? ¿Qué?, se extrañó el señor R. Sí, respondió Ricky. Ya me lo había parecido, añadió la señora Heath. Acto seguido sacó un revólver de la bolsa que llevaba al hombro y sin decir una sola palabra más, disparó al estupefacto rostro del señor R. Epílogo. El señor R había salido disparado hacia atrás. Su sangre y su cerebro se habían desparramado sobre el banco de madera y tenía la cara destrozada. A los pocos minutos o segundos, el Deus Ex Machina de esta historia tenía un par de esposas en las muñecas. Los inspectores de policía fueron incapaces de averiguar el verdadero nombre del difunto señor R. Solo sabían que llevaba 2 armas consigo, que tenía un montón de pasaportes falsos en su coche, todos con un nombre distinto y que al parecer esa tarde en la iglesia se había presentado con malas intenciones. Una semana después, en el juzgado, el juez concluyó que la señora Heath era una anciana de 87 años, con una incurable enfermedad cardíaca, que si bien había asesinado a un hombre, este iba armado y con intenciones de matar a alguien. Total, pues que la doñita no era ninguna amenaza para la sociedad, así que fijó una fianza de $1 millón. La hizo jurar que iría a rendir testimonio en las audiencias futuras, mismas que sus abogados alargarían por años sin llegar a juicio hasta que se le parara la maquinaria y muriera. También se le quitó su pasaporte para evitar que abandonara el país. Ahora todos podían volver a casa y ya no solo la señora Heath, sino también Roxy y Charlie asistirían a terapia con Ricky. Ya al final del epílogo nos encontramos con Ricky haciendo una llamada a Virgil. ¿Sabes quién soy? El hombre que debería estar muerto. Ve al buffet de tu hermano en 30 minutos. Llamaré ahí para que puedan oírme los dos. Esperó mucho más de 30 minutos para hacer la segunda llamada, respondió Merlín. Los dos estamos aquí. ¿De luto? Eso no es asunto suyo. Sí que lo es. ¿Saben lo que podría pasar si alguien los relacionara con su hermano? Así que nada de funeral, nada de ceremonia religiosa, ni siquiera una lápida donde ir vestidos de negro con lirios blancos a prestar sus condolencias. Si los relacionaran con él, se verían obligados a responder preguntas muy difíciles. ¿Creen que todos los policías de Alabama son idiotas? Dime, Virgil, ¿crees que podrías salir airosa de una reunión como esa con una de tus actuaciones? Sin esperar respuesta, luego de un silencio, añadió: ¿saben quién podría relacionarlos con su hermano? Sí,
Usted, doctor, respondió Merlín. Bueno, supongo que quieren que mantenga las cosas que sé en secreto, ¿verdad? Ambos hermanos respondieron afirmativamente. Me parece que ambos tienen que hacer una elección. ¿Eligen llevar una vida normal, con carreras exitosas en la abogacía y en el teatro, puede que hasta en el cine? ¿O creen que esas cosas no valen la pena y eligen ser un par de asesinos? ¿Les satisface la muerte o la vida? Muy pocas personas pueden elegir no ser un psicópata. Adiós, doctor. Espero no volver a verlo nunca, respondió Merlín con frialdad. Nunca es una palabra que rara vez se usa en mi profesión. Y dicho esto, el psicoanalista Frederick Starks colgó el teléfono, dando fin a esta historia que inició hace 17 años con la publicación del primer libro, que si bien su final daba muchísimos puntos buenos para hacerle una secuela, Jaque al psicoanalista no le hace justicia. Al contrario, la arruina, pues en esta otra Katzenbach recurre a trucos de escritor barato que a cualquiera de mis alumnos de escritura no les servirían más que para limpiarse la cola. El señor R quizás era el villano más icónico de Katzenbach y terminó siendo asesinado por un personaje sin planting narrativo, cuyo único acto destacable en la obra es precisamente ese, haberlo matado. Es el colmo del genio creativo, que la secuela de un libro que no necesitaba secuela, termine con un puto Deus Ex Machina. Durante ambas novelas se entiende que el señor R es la antítesis del Dr. Starks. Si Ricky es el sinónimo, él es el antónimo. Ambos estaban destinados a destruirse mutuamente en un duelo último y definitivo. Entiendo el giro sorpresivo que Katzenbach quiso crear. Quiso ser impredecible. Lo impredecible es bueno en toda novela, pero no es lo mismo ser impredecible con la boda roja en Game of Thrones que serlo con un puto Deus Ex Machina. También hubiera sido impredecible que al señor R le diera un infarto en ese momento, o que la señora Heath se hubiera sacado la gabardina al estilo Virgil y lo matara del asco, pero al igual que ese puto disparo salido porque sí, no habría sido verosímil, y una novela que no es verosímil, como Jaque, no es buena. Añadamos a esto que la secuela contradice la forma de morir de Clary Tyson, que fue el detonante psicológico en la psicopatía del señor R, que las decisiones de Ricky están muy por debajo del ingenio y destreza que mostró en la primera novela y que la mayoría de los capítulos tienen no una ni dos, sino varias páginas de relleno, y estamos ante el peor libro que he leído de John Katzenbach. Una verdadera lástima, porque sus obras de verdad me fascinan, porque El psicoanalista está entre mis 3 novelas favoritas del autor y porque de haber sido más exigente consigo mismo, Katzenbach hubiera podido entregarnos una gran secuela. Pero nos entregó justo lo contrario, una decepción entretenida si se quiere. En ningún momento de su lectura me aburrió y hasta me llegaron a gustar ciertas cosas de ella. Creo que si mi exnovia fuera un libro, sería sin dudas Jaque al psicoanalista. Ambas me gustaron en su momento, ambas me entretuvieron, ambas me hicieron emputar, ambas me hicieron reír cuando ya no esperaba nada de ellas y ambas terminaron decepcionándome. Listo, ya estás preparado para lanzarte a leer la tercera entrega y por desgracia no la última de la saga El psicoanalista, que va que vuela para convertirse en una más de esas que nunca terminan. ¿Quieres que cuando termine, ni siquiera la he empezado, ya saben que yo le pongo post-its a los libros, quieres que cuando termine de leerla te la resuma también El psicoanalista en la mira? La reseña sin spoilers, cuenten con ella, apenas lo termine, yo creo que va a ser mi primera reseña del 2024, pero si quieres resumen de esta tercera entrega vas a tener que reventar los comentarios, pídelo un chingo, porque para sentarme a escribir un resumen hay otros títulos que me emocionan mucho, un chingo más que este por resumir. Comenta, señor R, quiero resumen del psico en la mira, termina lo que empezaste, güey. No olvides que me puedes seguir en todas estas redes donde solo hablo de libros. En mi novela Tu asesino trata sobre un tipo que se inspira en las novelas de John Katzenbach para acosar, secuestrar y asesinar a su exnovia, que tienes que estar suscrito y con la campanita activa para que te sigan llegando estas dosis. Y yo me despido para ir a empezar El psicoanalista en la mira, a ver si lo alcanzo a terminar antes de que se acabe el año. Y tú recuerda que larga vida a los libros. Bye.